tardes, mi nombre es José Ricardo Carvalho Saúla. Hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida a todos a este 49º evento de nuestro ciclo Homenajes del 2021. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana, ya hace varios años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia, si así lo desean, que deberán pedirlo a través de las redes sociales de la Fundación del Club de la Libertad. El día de hoy conversaremos sobre un gran economista, profesor y defensor de las ideas de la libertad, Juan Carlos Kachanowski. Para comenzar, los invito a repasar brevemente el legado del gran catedrático. Juan Carlos Kachanowski, 1953-2015. Fue un reconocido educador para la libertad, economista, escritor, investigador, docente universitario, asesor de tesis doctorales, director de revista y empresario. Autor de numerosas obras y artículos, entre ellos Historia de la Escuela Austríaca de Economía, Teorías del Valor y del Precio, La Crisis del 30, Economía y Derecho, que conjuntamente con su tesis doctoral sobre el uso de las matemáticas en economía tuvieron proyección internacional. Dictó numerosos seminarios, conferencias y se desempeñó como profesor en maestría sobre historia del pensamiento económico e incursionó como complemento en los campos de política económica aplicada. En efecto, la denominada Value-Based Management de 1999 fue sin dudas una contribución valiosa para audiencias de finanzas y contabilidad en aras de resolver problemas económicos y en la toma de decisiones. Sus planteamientos éticos en relación a diversos exponentes que fluctúan en torno al valor, trabajo, más precisamente por sus críticas hacia la escolástica como precursora de la economía clásica y su visión particular con respecto a autores clásicos como Adam Smith, lo convirtieron en una figura controversial. No obstante, uno de los más influyentes al exaltar las bondades de David Ricardo y encontrar su fuente de inspiración metodológica en autores como Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises, John Maynard Keynes, Milton Friedman, Friedrich Hayek, cuyas obras, analizadas en profundidad y detalle, constituyeron las bases sobre las cuales edificó su amplia labor intelectual. Es por ello que hoy rendimos homenaje al natalicio de una de las figuras más emblemáticas y brillantes de la época. Ahora vamos a compartir con ustedes un breve video. Me encuentro en este momento con el doctor Juan Carlos Kachanowski, decano del liberalismo en la Argentina. Lleva muchos años de lucha, más o menos ¿cuántos? ¿Cuándo te convertiste al liberalismo? Y como a los 17, 18 años, o sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empecé... ¿O cuándo, mejor dicho? ¿Qué circunstancia? ¿Qué ocurrió? Me gustaba mucho la economía, pero leía a esa edad, era chico, leía libros más bien de macroeconomía keynesianos. De repente empecé a leer la revista Newsweek, y en la revista Newsweek escribía un economista muy bueno, Henry Hazlitt, que criticaba mucho y muy claramente a todas las políticas keynesianas, y eso empezó a sacudir mis ideas keynesianas de ese momento. ¿Por qué? ¿Qué había de malo con las ideas keynesianas? ¿O qué hay de malo con las ideas keynesianas? ¿Un liberal acaso no puede ser keynesiano? No, un liberal no puede ser keynesiano, un keynesiano no es liberal. De hecho, el mismo Keynes era un socialista fabiano y así se declaraba. Pero pacífico, es decir, no nada que ver con un izquierdista de ametralladora, ¿sí? Un montonero, por ejemplo. Entonces,
Sí, lo que hace la teoría keynesiana es justificar para los políticos el aumento del gasto público. Y eso supongo no es nada antipopular entre los políticos, les divierte. Al contrario, es decir, antes de Keynes es como que los políticos gastaban, pero tenían que justificarse, tenían vergüenza, estaba mal visto. Y Keynes viene a ser como el psicólogo, les dice, no, miren, esto está bien, ustedes tienen que gastar más porque esto incentiva la economía, mueve al sector privado y es bueno gastar. ¿Y no es bueno acaso el consumo? ¿No genera esa mayor demanda, mayor producción? No, es un error muy bueno ese de que el consumo genera producción. En realidad lo que genera producción es la rentabilidad. Obviamente para que una empresa sea rentable tiene que vender y esto quiere decir que la gente tiene que comprar o consumir. Pero una cosa es la rentabilidad y el consumo privado sobre la base de incremento de la riqueza y otra cosa es que el gobierno gaste más. El gobierno gasta más, tiene que sacar plata de alguna parte. Entonces, ¿de dónde la saca? La saca de las personas y las empresas. Entonces las personas y las empresas pagan impuestos o tenés inflación, como está volviendo a ocurrir en Argentina, el sector privado puede gastar menos. ¿Por qué no se comprende esto entre la población y entre los políticos? Los políticos creo que en general la mayoría es porque no les conviene. A los políticos les conviene gastar más. Es la manera en que se mantienen las sillas, haciendo promesas, etc. Eso, digamos, los malintencionados. Pero puede haber buenos bien intencionados que piensan más bien que creen que esto es bueno gracias a Keynes. Entonces, yo creo que no lo ven, la gente cree que el Estado tiene que controlar. Perdón, ¿por qué es popular la inflación entre los políticos? La inflación no es que sea popular, ellos hacen inflación emitiendo dinero y cuando los precios suben, las culpables son las empresas y los empresarios. Bien, para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes. Martín Kraus, doctor en Administración de la Universidad Católica de La Plata. Desde entonces ha estado dedicado principalmente a las tareas académicas y de consultoría en el ámbito de la economía, profesor titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es también profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de esa misma universidad y profesor visitante de la Universidad Francisco de Marroquín en Guatemala y del Centro OMA Ayau en España. Fue profesor y rector de la Escuela de Posgrado ESEADE. Es miembro de la Mont Pelerin Society, académico adjunto del Keynes Institute y del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires. Por otro lado, contamos con Alejandro Gómez. Él es doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, Master of Arts y University of Chicago, Máster en Economía y Administración de Empresas por SEADE y profesor de Historia por la Universidad de Belgrano. Fue becario Fulbright para su maestría en Estados Unidos. Es profesor de Historia Económica y de Innovación en la UCEMA y profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín. Autor de los libros Creadores de Riqueza, Reflexiones sobre la Historia Argentina, José del Valle, Político de la Independencia de Centroamérica, La Patria Americana, de José del Valle, y Juan Bautista Alberdi, Pilar del Progreso Argentino, entre otros, además de artículos académicos en journals nacionales e internacionales. Y por último, contamos con la presencia de Wenceslao Gómez Bonet. Él es doctor en Economía por la Universidad de Navarra, España, y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Miembro del Tribunal de Tesis Doctorales de SMS University Suiza Argentina y SEADE Argentina. Editor, revista académica Libertas Segunda Época, www.journalslibertas.com. Ex vicerrector académico de la Universidad KS Argentina desde febrero 2020 a mayo 2021, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, entre el 2002 y el 2006, ex profesor de Economía y Dinero y Banca en la Universidad Francisco de Marroquín, Guatemala, entre 2000 y 2012, y para la SMC University hasta 2019, docente universitario en distintas universidades de Argentina. Recordemos que cada orador va a tener 15 minutos, un espacio de 15 minutos a los cuales se podrá agregar otros 5 más si hace falta redondear la idea. Mientras tanto, los disertantes podrán ir formulando sus inquietudes, preguntas por el canal del chat, y al final de las exposiciones de los 3 oradores vamos a abrir el debate. Martín Kraus, el espacio es suyo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Miren, yo conocí, en realidad tal vez empezó mi relación con Kachanowski, pero no con Juan Carlos, sino con Roberto. Allá a fines o mediados de los años 80, cuando la Argentina se encaminaba a la hiper y era todo un caos, empezamos, lo conocí a Roberto y empezamos a tener una relación de amistad que sigue hasta hoy. Pero no recuerdo exactamente cómo nos conocimos, la verdad que ya me olvidé. Sí, en ese momento estaba claro también, y después lo conocí a Charlie, que entre ellos habían aplicado como una especie de división del trabajo, digamos, porque Roberto era sobre todo el que se dedicaba al análisis coyuntural y Juan Carlos el que se dedicaba a la teoría. Y era una buena combinación. A veces Charlie era muy humorista, digamos, y hasta de pronto lo criticaba a Roberto, pero todos sabíamos que no. Era mentira. La verdad que opinaban los dos en términos similares, pero se ocupaban de cuestiones distintas. Bueno, después yo lo conocí a Juan Carlos cuando estaba él en el departamento de investigaciones de SEADE, y mantuvimos desde allí una relación bastante continua. Yo le debo muchas cosas a Juan Carlos, no solamente en esas épocas el consejo que pudiera dar respecto a qué hay que leer o para ubicarse en la historia del pensamiento económico, sino también algo que fue parte de nuestra experiencia, creo que a todos los que estamos acá. Juan Carlos era profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Todos habrán visto que todos nosotros estamos de alguna u otra forma vinculados a esa universidad, pero para que quienes nos escuchan tengan una idea, porque es difícil explicar lo que es esa universidad a la cual Charlie le dedicó también tanto tiempo. Imagínense, no sé, lo que ustedes piensen sea no sé, la mejor universidad privada en la Argentina, y piensen en su campus, y yo les puedo asegurar que la Universidad Francisco Marroquín tiene 10 veces ese campus, en tamaño, en tecnología, en todas las cosas que hay ahí adentro. La verdad es realmente algo notable. Y Charlie, como bien decían en la introducción, allí o fue en algún momento director de la Escuela de Negocios, y antes de eso se le ocurre formar como un grupo de profesores argentinos para que vayamos ahí a la universidad a dar clases esencialmente de economía con un enfoque austríaco, y ahí vamos. Y creo que todos los que estamos acá participamos de esas visitas, que la verdad que para mí fue algo, y creo que para todos, algo muy extraordinario. Por un lado, porque todos conocimos a la Marroquín, conocimos a su gente, de la cual seguimos todos siendo grandes amigos. Nos divertíamos muchísimo, íbamos 2 o 3 veces por año de a 2 semanas, y ustedes imagínense,
6, 8 argentinos dando vuelta por ahí, era un revuelo y era, la verdad, muy, muy divertido. Bueno, ahí yo quiero destacar entonces que de Juan Carlos creo que aprendíamos todos en cuanto a teoría económica, digamos, y cuando había alguna duda siempre pensábamos hacer referencia con eso, pero no solamente Juan Carlos, quiero señalar, era un gran académico, sino que también tenía un fuerte espíritu emprendedor. Y debo contar que en algún momento a él y Wenceslao acá va a poder contar más detalles de eso, se les ocurrió generar un emprendimiento de educación. En ese momento era bastante osado, digamos, porque era una educación a distancia, online. Ahora todo nos parece eso como absolutamente normal, pero en en ese entonces no lo era. Y Juan Carlos se dedicó a full a ese proyecto para sacarlo adelante, y también pasamos, y yo de nuevo, no solamente él, a través de él pude conocer a la UFM en Guatemala, y él me llevó, y yo sigo yendo ahí todavía, sino que además también me llevó al proyecto de educación a distancia, y entonces también era profesora yo allí. Por eso sí que hay muchas cosas importantes en mi vida que tienen que ver con Juan Carlos, ¿no? Después, no sé, podremos hablar más cosas. Esto sobre todo son relatos, anécdotas personales, pero yo creo que todos hemos dicho o sabemos que Juan Carlos era, una de las grandes contribuciones era sus aportes en la historia del pensamiento económico, tiene un par de artículos, digamos, sobre la historia de las teorías del valor y del precio, que es extraordinario, y que yo sigo usando, incluso hace un par de semanas, comenzando una materia de escuela austríaca en la UBA. El primer artículo que leen es un artículo de Juan Carlos sobre la escuela austríaca, donde hace toda una introducción acerca del contexto cultural y político que existente en Austria en el momento que se da este comienzo, ¿no? La verdad que es muy lindo texto, y después muchos otros, ¿no? Pero básicamente para mí los más importantes eran eso, porque tal vez sin quererlo y por casualidad terminé también dando clases de historia del pensamiento económico, cuando en realidad el que estaba en ese tema era él. Yo era más una aprendiz de Charlie que otra cosa. Así que bueno, eso es lo que creo destacable. Fue tanto sea un académico como un emprendedor, y era era una personalidad, tenía una personalidad muy amistosa, digamos, tenía muchos amigos, y era muy divertido además. Charlie tenía un humor claramente cínico, diría, ¿no? Vos tenías todo lo que te estaba diciendo, en realidad vos ya sabías que era lo contrario, digamos, pero ese era el juego, digamos, en el cual permanentemente se enganchaba. Y los demás, claro, ya sabíamos que era así, o sea que le interpretábamos eso en la forma que debía interpretarse, ¿no? Pero, en fin, esas son algunas de las anécdotas. Creo que él ha hecho mucho para difundir la escuela austríaca, tanto sea en la Argentina como en Guatemala, como dos lugares principales, digamos, y también en otros lugares de América Latina, ¿no? Pero principalmente en esos dos. Así que bueno, esa es mi experiencia con él, y como digo, siempre voy a estar agradecido, y lamentablemente no se lo pude decir. Así que, en fin, ahí quedó esta situación. Bueno, eso, después mejor voy a las preguntas, si va a haber preguntas. Esa es mi experiencia con Juan Carlos. Perfecto, Martín. Vamos a pasar a Alejandro Gómez. Adelante, Alejandro.
Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Siempre es un placer participar en estos encuentros de homenaje a Charlie. Como dijo Martín, era un amigo para todos nosotros, ¿no? Y me anoté 2 o 3 puntos que quisiera resaltar y que vale la pena resaltar por más que sean repetidos, ¿no? Una cosa que suele suceder es que cuando una persona fallece, es como que automáticamente se convierten en personas buenas, ¿no? No importa lo que hayan hecho, pero la muerte te da como esa situación. Ahora, yo puedo asegurar, y todos los que lo conocimos creo que concuerdan, que este tipo era bueno de verdad, ¿no? No tenía esa malicia que muchas veces uno encuentra, no tenía esa... no era mezquino en absoluto, ¿no? Ni con el dinero, ni con el tiempo, ni con el conocimiento, ni con la oferta de trabajo. O sea, era todo lo contrario a lo que uno puede asociar con la palabra mezquindad en toda su dimensión, ¿no? Entonces, esta es una de las características. Y yo pensaba recién, ¿no? Mientras, por lo general, nosotros solemos tener esa mirada de que se fue muy pronto, ¿no? Y en realidad se fue para mí cuando se tenía que ir, ¿no? Quizás la pérdida de su pronta partida es más para los que no los conocieron, porque no los llegaron a conocer, se lo perdieron. Y en ese sentido, digamos, los que tuvimos la suerte de haberlo conocido, lo pudimos disfrutar todo el tiempo que estuvimos a su lado. Él tenía una rara condición que yo he notado muy pocas veces, y es que la gente que lo conocía se sentía que eran amigos de él, ¿no? Y lo he visto en muchos de estos merecidos recordatorios, donde hay gente que lo trató, no sé, 1 vez, 2, 3 veces en su vida, y se dicen amigos de él, porque él tenía esa rara habilidad, ¿no? Esas cosas vos la tenés o no la tenés, ¿no? Y él la tenía exacerbada. Entonces pienso que eventualmente hasta... o sea, él tenía miles de amigos antes de que existieran los amigos de Facebook, que ahora todos tenemos 5.000, 3.000 amigos que no son tales, ¿no? Pero él lograba, a cada lugar que iba, lograba establecer relaciones, y por eso digo que es una pena que se haya ido pronto, pero sobre todo por aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocerlo, ¿no? Más allá de sus cualidades intelectuales, y en este sentido, él además de todo eso, era un formador, porque no era solamente estar entretenido, pasarla bien, como decía Martín, entrar rápidamente en ese juego de que cuanto más te agredía, entre comillas, era más demostración de cariño, de afecto, pero además de todo eso era un formador, era una persona que te llevaba a leer. Él, y esto lo hemos hablado con otros compañeros que lo hemos conocido y lo hemos tratado, sobre todo en esos viajes tan recordados que menciona Martín, que si se hubiera dedicado solamente a la vida académica, estaría indudablemente entre los más grandes. Si ustedes van a ver, él no ha escrito libros o muchos libros, ¿sí? Porque primero siempre tenía que juntarse a tomar algo con alguien, se tenía que ir a cenar con alguien, tenía que viajar no sé a dónde a dar una charla de 10 minutos y volverse, en fin, porque era eso. Luego entró en su emprendimiento, Corporate Training, que después pasó a llamarse Swiss Management Center, ¿no? Y entonces ahí fue como que fue relegando, tuvo que repartir entre su faceta emprendedora y su faceta académica. Y entonces muchos decimos, lo que hubiera escrito y lo que hubiera publicado si solamente se hubiese dedicado a esto, porque te hablaba de historia, te hablaba de economía, te hablaba de contabilidad, te hablaba de matemática, de administración de empresas, de filosofía, y te citaba autores clásicos que se los había leído todos, se los había devorado en su juventud y se acordaba, además, ¿no? Entonces,
cualquiera de nosotros, jóvenes, que nos acercábamos a preguntarle cosas, él te refería a lecturas, como contaba Martín, te hacía leer porque la charla luego venía por el lado de esa lectura y terminaba después en cualquier cosa, ¿no? Como un enfermo fanático de Boca, siempre terminaba en el fútbol y en las bromas. Creo que, no sé, Martín podrá acordar que también se fue en el 2015 porque después vino la era Gallardo y no quiso sufrir todas las cargadas de las gallinas. Entonces yo creo que estratégicamente también hasta planeó eso, ¿no? Y yendo un poco más a la parte del último emprendimiento que él tuvo durante 20 años, y yo justamente pensaba, esto pasa muchas veces con emprendedores, que es algo de lo que yo me dedico a estudiar, que a veces llegás demasiado temprano con tu idea, ¿no? Y la idea que tuvo él de dar clases a distancia, allá por año 99, 2000, ¿no? Y la estuvo luchando, y si bien en algún momento llegó a implementarla bastante bien, todavía contaba con mucha reticencia, ¿no? ¿Cómo sabemos que los alumnos están ahí? ¿Cómo sabemos que no se van a copiar? Tienen que estar en el aula, hay que verse cara a cara, etc. Y él insistió con esta idea hasta el último de sus días. Siempre estaba, ¿no? Y no despegaba. Y en estos últimos 2 años, yo he tenido siempre este pensamiento que seguramente alguno ha compartido, que es, si lo hubiera podido ver, aunque sea, si hubiera podido ver que todo lo que él proponía era factible, era viable y se podía hacer. Más allá de que luego su empresa ganara dinero o no, porque en el fondo él no estaba atrás de eso, ¿no? Él estaba atrás de la idea de que esta educación a distancia iba a permitir difundir con mayor amplitud las ideas de la libertad, ¿no? Porque había algo en lo que él era intransigente. En todo lo demás se podía conversar, pero la idea de la libertad no la claudicaba por nada, ¿no? Entonces, lo que estaba detrás de Corporate Training era ofrecer programas de estudio de calidad, pero todo tenía que girar en torno a la idea del pensamiento austríaco, ¿sí? Y en este sentido, creo que la pandemia y el famoso Zoom, que ahora todo el mundo conoce y usa, y que en su momento nosotros veníamos utilizando desde el año 2000, 2002, 2003, con distintas plataformas, etcétera. Claro, las conexiones eran distintas, los equipos eran distintos, no tenía la vitalidad que tiene esto hoy, ¿no? Entonces, de alguna manera, y hoy todas las universidades del mundo dan clases de esta forma. Él recorrió Europa, recorrió toda América buscando sponsor, buscando alianzas con universidades, etcétera, y siempre venía finalmente el pero, no, pero esto no, pero no se puede hacer, en fin, ¿no? Entonces, llegó muy temprano a una revolución que hoy todos presenciamos y en la cual todos estamos metidos, ¿no? Entonces, hasta esa condición de visionario tuvo. Y por último, rescatar 2 cuestiones. Una, yo soy historiador, así que no tengo mucho que ver con todo eso de la economía, etcétera, ¿no? Pero bueno, por esas cuestiones me acerqué, como decía él, y no tenía yo presente esta anécdota de cómo él se había acercado a las ideas de la libertad tan presentes, lo hubiera podido hasta hacer bromas al respecto de haber sido un joven keynesiano. Yo no llegué ni a eso porque entré directamente a las ideas de la libertad cuando me acerqué a ese ADE. Y él además era un amante de la historia, ¿no? Entonces siempre buscó, y lo recuerdo con un gran agradecimiento, que siempre buscaba meterme a mí en alguno de sus proyectos, ¿no? Porque, y hasta ha tenido que pelearse, no me lo ha dicho él, obviamente, pero me lo han dicho otros que estaban cerca de él, por el tema de, bueno, ¿y qué tiene que ver la historia con esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver la historia con una maestría en negocios?
y él estaba convencido de la importancia de una visión global del tema. No es solamente bajar el gasto o bajar impuestos, sino los fundamentos que hay atrás de eso, la filosofía, y además ver cómo esto había pasado en el tiempo, ¿no? Y eso me ayudó a mí, obviamente, porque de otro modo yo no hubiera ido a Guatemala, como decía Martín hace un momento, ¿no? Entonces, ese es un punto que obviamente yo siempre resalto, y voy a estar agradecido eternamente por esa acción que él tuvo, ¿no? Y entonces, solo para terminar, esta cuestión de, si bien hay muchos que no han podido llegar a conocerlo de nombre, y también es cierto que él no ha escrito todo lo que pudo haber escrito, sí dejó un grupo de discípulos, ¿no? Que están ubicados en las mejores universidades de la Argentina, que dan clases en toda América y algunos también en España, ¿no? Y de alguna manera su formación, sus ideas siguen vigentes a través de aquellos que tuvimos la suerte de conocernos y de formarnos con él, ¿no? De manera que no importa, y esto creo que eso, ahora sí termino con esto, y esto creo que es un punto clave. A veces no importa si vos sos el que escribió el mejor paper o el mejor libro o la mayor cantidad de libros, sino la cantidad de gente que formaste y que siguen tu legado. Y el verdadero legado de Juan Carlos somos todos nosotros, los que tuvimos la suerte de conocerlo, y que seguimos tratando de difundir las ideas que él amó, ¿sí? Así que bueno, por ahora es todo, y después si hay preguntas, será un gusto. Muchas gracias, Alejandro. Ahora le toca el turno a Wenceslao Gómez. Adelante, Wenceslao. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. A muchos estaba viendo quiénes estaban participando, nos conocemos mucho, desde aquellas épocas de Guatemala sobre todo, o en alguna aula de SIADE. Yo no fui alumno de SIADE, pero sí he dado clases en SIADE. Tenemos muchas cosas en común con muchos de los acá presentes. En algunos casos voy a ser un poco reiterativo. Yo conocí a Charlie allá por el año 1994, estaba haciendo mi doctorado en España, cuando definí el tema de tesis que iba a ser sobre Hayek. Estaba pensando si seguir el doctorado allá o terminarlo acá en Argentina. En ese momento estaba escribiéndome por mail con Margarita Molteni, muchos de ustedes la conocen, y me decía, volvete que acá seguramente necesidad de alguien te va a dirigir la tesis, con lo cual en algún momento en un viaje corto lo conocía a Charlie, me acuerdo almorzando en un restaurante ahí sobre la calle Santa Fe, muy cerquita de SIADE, intentando, no digo convencerme, pero planteándome y allanándome el camino si quería volver, que él me dirigía la tesis. Finalmente me quedé en España, me dirigieron allá en la Universidad de Navarra, me doctoré allá, pero cuando volví, obviamente, él me incorporó a sus actividades, como bien contaba Alejandro y Martín. Él era una persona que era formador de equipos, permanentemente estaba formando equipos para los distintos proyectos en los que él siempre estuvo involucrado. Él iba a Guatemala desde mediados o finales de los años 80, o sea, llevó casi 30 años de su vida yendo y viniendo a Guatemala, con lo cual fue incorporando a sus clases en Rosario, a las distintas universidades, incluso a Guatemala, y ahí me incorpora a mí. La verdad es que para mí, Charlie, si bien no me dio clases, fue un inspirador desde el punto de vista académico, pero si yo le tengo que agradecer algo es que gracias a él y gracias a todas las clases que di y gracias a las clases que daba en Guatemala y que me conocieron en Guatemala y que, bueno, en algún momento me nombraron
decano, me propusieron ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que acepté y estuve 5 años viviendo en Guatemala. Luego a él lo nombraron decano de la Escuela de Negocios, con lo cual trabajamos mucho. Pero recordemos, como decía Alejandro Gómez, Corporate Training se funda en el año 99, con lo cual el año 99 que empieza a promover sus posgrados online, sus primeras maestrías, en una curva de aprendizaje que fue realmente sumamente interesante y que todos, tanto Martín como Alejandro, como yo y otros que están en el listado acá escuchando, conocen a la perfección por todas las plataformas que pasamos, esas maestrías que primero eran solo asincrónicas, donde escribíamos las clases. Recuerdo que incluso, no sé si lo veo a Roberto que está conectado, que esas clases escritas, en el caso de Roberto, se transformaron en un libro. No había nada sincrónico como está ocurriendo ahora con este Zoom. Así empezó en el año 2000. Y cuando me convierto en decano de la Facultad de Ciencias Económicas en Guatemala, y después en la Escuela de Negocios, empezamos a desarrollar maestrías para la UFM en un formato totalmente virtual, capitalizando toda esta experiencia de corporate y trabajando en conjunto corporate con Guatemala. Con lo cual he trabajado muchísimo con Charlie mano a mano, y la verdad, un gran colega, un gran socio, un gran amigo, pero sobre todo quiero rescatar muchas de las cosas que ya se dijeron antes. Era, en primer lugar, sumamente generoso. Generoso en todo sentido. Generoso profesionalmente, generoso en la amistad, generoso en una reunión social. Era, a mi juicio, un líder, porque la verdad es que más allá de los equipos que lideraba, la empresa que decidió fundar, ese liderazgo de tener una idea, una visión, que como decía Alejandro, pudo haber sido adelantada en el tiempo, pero la puso en práctica, tuvo su relativo éxito para todas las reticencias que hubo que ir franqueando, porque hubo que romper mitos con el paradigma educativo, alumnos o interesados en cursar este tipo de programas que no entendían bien la dinámica, profesores que no se hallaban con la tecnología y terminaron dando clases y les gustó, autoridades de universidades que a veces no entendían cómo iba la cosa con estos programas online, legislación, ¿sí? Porque operábamos en Guatemala con la UFM y Corporate, pero también en otros países del mundo, luego con Suiza, en donde en Argentina no podíamos operar porque obviamente las regulaciones en Argentina nos tenían un poquito prohibidos. Había mucha reticencia con la que trabajar. Entonces, además de generoso, además de ser un líder nato porque tuvo una idea y la llevó adelante, tenía un gran don de gente, era divertido trabajar con él, como yo decía, tanto en Guatemala, cuando él estaba sus 2 meses ahí, yo permanentemente con mi mujer y mis hijos, pero luego acá cuando volví en diciembre de 2006, y él me pide que me incorpore a la empresa, que no me quería dejar pasar la oportunidad y con toda la experiencia que teníamos trabajando juntos, que me perdiera. Entonces me incorporo a Corporate y la verdad trabajar con él era realmente divertido. Él tenía un principio de las 3 Fs, Friends, Fun and Funds. La idea era que nos divirtiéramos trabajando, que se generara una amistad dentro del trabajo, que obviamente fuera divertido y que obviamente hubiera plata para seguir viviendo. Bueno, más o menos se intentó, quizá el haber estado como adelantado en el tiempo no generó ese emprendimiento no generó todos los resultados que uno hubiera deseado desde el punto de vista económico-financiero, pero la verdad es que formó un equipo de gente. Formó un equipo de gente porque era un constructor de equipo. Y en esto me quiero detener un poco, porque él era un educador nato, era un académico que investigó, pero ante todo era un docente. Y la verdad, cuando incorpora Internet a su vida profesional,
y comienza a difundir las ideas económicas de filosofía a través de sus programas, con esta metodología que ya hoy conocemos y que hoy podemos decir que ya todo el mundo conoce, la verdad, más allá de que fue un adelantado, él hacía cosas con la virtualidad que hoy parecen sencillas, pero que en aquel entonces eran indescriptibles. Dar clase con una pizarra electrónica, creo que haber sido el primero, y salían bien, y la gente lo recordaba por eso. Es decir, hoy se hacen cosas que se hacían en corporate y que las hacía Charlie ya a principios de este siglo. Él funda la empresa en 1999 y en esa curva de aprendizaje se cambió muchas veces de plataforma, pero la verdad lo hacíamos tan bien que recuerdo que allá por el año 2009, 2010, si mal no recuerdo, nos contrata el Banco Mundial para que capacitáramos a toda su gente profesional que tenían el aula virtual de Webex, pero no la sabían usar. Y nosotros en ese momento usábamos Webex. Con lo cual fue un lindo contrato poder capacitar a toda esta gente, porque la verdad, tener la plataforma y no saber usarlo era un desperdicio, y nosotros realmente éramos reyes en este ámbito. Hoy algo que en el 2021, después de una pandemia donde la virtualidad nos obligó a hacer estas cosas, parece ridículo explicarlo, pero en aquel entonces no. Me fui anotando acá algunas cositas. Las reticencias y las regulaciones. Bueno, estuve un tiempo determinado como vicerrector académico de una universidad acá en Argentina, Universidad KS, en plena pandemia. La verdad, y he visto con mis propios ojos cómo las regulaciones que siguen existiendo en contra de toda la virtualidad, de alguna manera se fueron relajando, ¿sí? El famoso 30% permitido de virtualidad dentro de programas presenciales, que si uno tiene el sistema de educación, sistema institucional de educación a distancia aprobado por la CONIAU, entonces podía en los programas presenciales en plena pandemia elevarlo al 49% y no perder el carácter de carrera presencial. Es decir, la pandemia permitió que algunas de las regulaciones todavía no cayeran, pero que empiezan a temblar, ¿sí? Empiezan a temblar, y que desde la óptica de Charlie deberían haber caído desde hace 20 años o nunca debieron haber existido, digamos. Con lo cual fue un adelantado por donde se lo mire. Y la verdad es que hoy, no digo post pandemia porque la pandemia no pasó, me encantaría soñar que cuando todo esto termine, queden muchas cosas dentro de lo que son las buenas prácticas en lo que es el sistema educativo universitario, terciario, secundario, primario e inicial. Porque la verdad, con buenas prácticas hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden hacer virtualmente. Como les decía, bueno, él era un docente nato, y la verdad, la docencia la ejercía hasta en charlas de café sin darse cuenta. Y esto es lo que recuerdan generalmente todos los que los conocieron acá en Guatemala. Tengo muchas anécdotas con él, sobre todo de Guatemala, que fue un periodo muy intenso en mi vida, porque, claro, los argentinos que iban para allá, un Martín Kraus, un Alejandro Gómez, Sebastián Landoni, Guillermo Coberton, que está por ahí, Pablo Guido, que lo veo, bueno, lo veo a Ricardo, que está yendo a Guatemala desde hace ya muchos años. Hay un montón, no me quiero olvidar de ninguno de los que están acá presentes, pero en esos 5 años que yo vivía, era interesante, porque se iban los argentinos y me quedaba yo solo con mi mujer y mis hijos, pero cuando volvían los argentinos, a mí me encantaba recibirlos en casa porque era ese aire de argentinidad. Y la verdad es que anécdotas tengo un montón, una más divertida que otra. Martín hablaba
de ese humor cínico que tenía. Los guatemaltecos son muy tranquilos, no son de faltar el respeto a nadie. Entonces, con Charlie, la verdad, nos divertíamos mucho, sin tomarle el pelo a los guatemaltecos, obviamente, pero teníamos códigos que nos hacían reír a nosotros y hacían reír a los guatemaltecos. Por ejemplo, cuando Charlie llegaba a Guatemala un domingo o el sábado, lo que fuera, pero al lunes, primer día que iba a la oficina, y sabía que me iba a buscar a mi despacho, y yo sabía sobre qué hora, a veces pispeaba si estaba en el corredor yendo a mi oficina, y más o menos le calculaba el timing de que estuviera por llegar, y le decía en voz alta a la secretaria: si llega el doctor Kachanowski, en voz alta lo decía y a grito pelado, dígale que no estoy. Y la secretaria al mismo tiempo veía que Kachanowski estaba entrando y no se daba cuenta que esto era un chiste, y se ponía pálida, no sabía cómo manejar la situación, y yo sabía que Charlie estaba consciente que se lo estaba diciendo a propósito. Bueno, este tipo de anécdotas era todos los días. O cuando fuimos a dar unas conferencias a El Salvador, a presentar unas maestrías, y tenía el pasaporte ni vencido ni roto, lo tenía lleno de sellos, pero las autoridades migratorias de Guatemala y El Salvador, en la frontera de Guatemala con El Salvador, no lo dejaron pasar porque no sabían dónde poner el sellito. Y la anécdota es que nos dejaron pasar a todo el contingente que iba de la UFM, pero a él no, y se tuvo que volver a la ciudad de Guatemala en un colectivo gallinero, típico de Centroamérica, de algunos países de acá de la región, que vienen con los canastos arriba, donde hay de todo, y él sentadito. Pero antes de llegar a ese colectivo, lo tuvo que llevar de un puesto fronterizo al otro, que no era un trecho corto, no eran 50 metros, en una bicicleta de a dos con un canasto, él sentadito porque no lo dejaban ir caminando. De esto creo que hasta hay fotos. Cuando llegó a Guatemala ya estaba avisada la universidad, creo que fueron hasta el consulado argentino a buscarlo, porque precisamente la estación de ómnibus en la ciudad de Guatemala estaba en una zona de riesgo, y él estaba con traje, maletín, etc. Bueno, se podrán imaginar que con la forma de ser de Charlie, nunca se enojó, todo fue divertido. Él se reía de la situación, contaba su viaje en ese colectivo con las gallinas que las tenía ahí al lado. Bueno, la verdad fue todo muy divertido siempre, y siempre cuando me acuerdo de Charlie como colega, amigo, socio, lo único que me nace es pensar en alguna sonrisa. Alejandro decía que se fue pronto, pero no se fue pronto. Y esto me llevó a recordar, él se murió un 31 de diciembre del 2015. A los poquitos días, yo la verdad estaba con la empresa al hombro, me puse la empresa al hombro, casi que no dormía. No digo que tenía ataque de pánico, pero más o menos. Y en una noche de insomnio, ya por el 6 de enero del 2016, soñé números. Y los números que soñé, me puse a escribirlos en un papel, no eran otra cosa que su fecha de nacimiento y su fecha que se fue. Y a él le gustaba un número, siempre, o varios, pero le gustaban los números primos, y le gustaba el 13. Y en ese sueño soñé que su fecha de nacimiento como su fecha de partida sumaban 13. Con lo cual, anoto los números, empiezo a sumar, estaba dormido. Bueno, ni pronto, yo creo que se fue justo. El 13 de octubre del 53 suma 13, y el 31 de diciembre del 2015 suma 13. 13, 10, 53, 31, 12, 15, en ambos casos suma 13. Con esto no quiero decir, yo no creo en los números, no estoy diciendo que ahora sumen en su fecha de nacimiento a ver qué número les da y empecemos a buscar qué día nos vamos a ir.
Pero son esas coincidencias que a uno le sacan una sonrisa. Yo sí les digo que esa noche me desvelé con estos números en la cabeza y cuando sumé lo que había soñado decía, wow, ni un minuto antes, ni un minuto después. Así que bueno, nada, esto es lo que quería compartir. Dejó un gran legado en artículos, en discípulos, en profesionales en distintas empresas. Pudimos sacar con Nicolás y con Adrián Liberta Segunda Época, que era un proyecto que él tenía en vida y que no lo llegó a ejecutar, y nosotros nos lo pusimos como una obligación moral y la sacamos. Hoy es una revista que está solo online, pero que llegó a tener físicamente durante 5 años sus revistas impresas, y que seguimos haciendo el esfuerzo de publicar y sacar 2 números al año todos los años. Así que bueno, a todos muchas gracias y me quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Wenceslao. Antes que nada quiero destacar la presencia de Roberto Kachanowski, hermano de Juan Carlos. Muy bienvenido, y si quiere hacer alusión, tiene la posibilidad de hacerlo. Encantados todos en escucharlo a Roberto. Mientras tanto, les digo que para participar pueden levantar la mano o escribir en el chat las preguntas que quieran formular a los oradores. Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, no, buenas tardes a todos. Un gusto. Bueno, entré tarde, como podía otros compromisos, pero para mí es un honor que Wenceslao, el Cuervito Gómez y el gran Martín Krause, que me dijeron que estuviste hablando de mí, no sé si bien o mal, deberías haber hablado mal, pero no sé, eso es correcto. Muchos amigos ahí, y no sé si lo dijeron, pero creo que el paso de él por Rosario fue muy importante también, porque dejó ahí todo un grupo de la Escuela Austríaca de Rosario, que bueno, vos, Martín, también diste clases allá en Rosario, si mal no recuerdo, en la UCA. Sí, así es verdad, y yo me olvidé de mencionar eso también. Aparte de que me llevó a la UFM o a las clases online, también a Rosario, así que le debo eso también. Alejandro también creo que dio clases en Rosario, si mal no recuerdo. Wences también. También. Sí, que era primero Fundación 6C con UCA, después UCA, no me acuerdo cómo fue la... Íbamos en remises, sí, de vuelta, sí. Era toda una historia, pero bueno, vos sabés que tengo clientes de Rosario que fueron alumnos de él, y hay un grupo de seguidores todavía de Charlie allá en Rosario, ¿no? Digo, simplemente como agregar algo a los comentarios que estaban haciendo, que me parecieron todos fantásticos, y realmente una alegría poder recordarlo siempre a Charlie en todos los trabajos que hizo, ¿no? Y la gente con que se juntó, que fue siempre de primera, ¿no? Todos ustedes. Bueno, yo a Wenceslao lo conocí gracias a Charlie. Laburamos, yo tenía un programa de televisión y estuvo laburando conmigo. Es más, una vez le tiré el programa y dije, me voy de vacaciones, y le tiré todo el balurdo a Wenceslao. Así que muchos recuerdos. Y gracias por dejarme participar. Gracias, Roberto. Vamos a... esta pregunta me interesa, les voy a trasladar incluso a Roberto también, que participe. Dice, uno de los grandes legados que uno puede dejar en este mundo son los hijos. Me gustaría saber cuál es la mirada que tienen los oradores respecto a este legado familiar que también perdura en lo que son los hijos de Juan Carlos. Adelante. Mejor que hable el tío, ¿no? Que nosotros. Comencemos con Roberto. A ver, yo creo que Nicolás está haciendo una carrera espectacular en Estados Unidos, ¿no? Y si mal no recuerdo, ya hace 10 años que fue para allá, hizo su máster primero, hizo su doctorado y ahora trabaja en Denver, Colorado, en la Universidad de Denver, ¿no es cierto?
va a ser papá dentro de poco, es ciudadano norteamericano. E Iván siempre fue un poco más callado. De chico era más complicado, pero está siendo brillante últimamente. Realmente las cosas que está haciendo Iván, que es ahijado y sobrino mío, que uno lo mira como chico, pero Nicolás es del 81, así que tiene 40 años, digo bien, ¿no es cierto? Y Iván es del 85, así que tiene 36 o cosas por el estilo, una cosa de 35. Ya son grandes, pero siguen abriéndose el camino y creo que Nico está haciendo grandes aportes desde el punto de vista académico también, ¿no? O sea, bueno, con Martín tienen un sitio. Está Martín, Adrián y vos, y Gabriel Zanotti, si mal lo recuerdo, ¿no es cierto, Martín? Donde publican... Sí, así es, de verdad. Publican cosas seguidos. Inclusive hay unos debates que hicimos, yo no sé si vos te acordás, Güences, con Charlie, que todavía están online, que era política, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, se hacía a través de las plataformas, un programa de debates y participaba la gente. Y bueno, Iván y Nico, yo creo que están construyendo muchísimo sobre lo que el padre los dejó, ¿no? Así que un orgullo, obviamente, ¿no? Como tío de ellos y como profesional. Bueno, y no olvidarse de Alejandra, ¿no? Que no es economista ni se dedica a eso, pero es la tercera en discordia, ¿no? Sí, y yo la quiero salvar porque con Alejandra fue que digamos, nos hicimos cargo un poquito de Corpora y hasta el día de hoy. Y va a ser, y no es economista, pero es economista de oído, ¿eh? En cualquier momento empieza a opinar de todo lo que nos escucha. Es cierto, esa noche trágica, después quedaron vos y Ale, una fortaleza esa chica que es impresionante. Impresionante, es una mina de oro. Es una topadora, ¿eh? Así chiquitita como la ven, es una topadora. Sí, acá hay una acotación, dice, por lo que puedo ver, Pereira, apellido. Charlie también dio muchas clases en la Universidad de Aconcagua, Mendoza. Y participó, parece ser, con este señor, de una maestría conjuntamente en la Universidad de Río Grande do Sul. Bueno, a Brasil él iba a dar clases, Charlie lo hacía en conjunto con Guayo Mayora, ¿sí? Es guatemalteco de la Francisco Marroquín, ¿sí? Así que sí, digamos, Charlie era como un pulpo, a donde lo invitaban iba por el mundo, iba dando clases y conferencias por varios lugares. Inclusive gracias a SMC, bueno, no digo que se hizo amigo del príncipe de Liechtenstein, pero desde el Principado de Liechtenstein lo invitaban en los últimos años y hay anécdotas también sumamente divertidas. Alguna la puede contar Alberto Venegas Lynch si estuviera por acá. Pero la que yo recuerdo que me llegó a mis oídos, no me acuerdo ya contada por Charlie o por Alberto, era que en el cóctel de bienvenida a alguna actividad académica ahí en el Principado de Liechtenstein, se acerca una persona bien vestida que él confunde con un mozo, le pide una Coca-Cola y era uno de los príncipes de Liechtenstein, con lo cual que era uno de sus anfitriones. Y obviamente con la espontaneidad de Charlie la cosa no pasó a mayores, sino que quedó al revés, muy divertido y con una fuerte amistad con ese príncipe. Doy fe de esa anécdota porque me la contó cuando llegó. Me dice, no sabes lo que me pasó. Y bueno, había sido así. Entró y le dijo, tráigame la coca. También quiero, si ustedes saben de la anécdota de su maestría cuando fue a Estados Unidos. A ver, dale. Con su jefe de cátedra, ¿puede ser? Él fue en el año 82, si yo mal lo recuerdo, por ahí fue. En el año 82 mandaba cartas, para que tengan una idea de cómo era. No había ni mail, creo, en ese momento.
Y le costó bastante lograr que Senhoff lo aceptara en la maestría. No era un tipo, no sé quién lo trató de ustedes a Senhoff. ¿Vos, Martín, lo trataste a...? No, lo conocí, pero solo así una vez, nada más. No era un tipo fácil. No. Y lo convence a Senhoff, porque no le quería autorizar para hacer el PhD, creo que era el doctorado. Y él lo convence porque lo que él quería hacer era un trabajo sobre la imposibilidad del uso de las matemáticas en la economía. Y Senhoff recuerda que ese era algo que le había pedido Mises que hiciera. Senhoff había sido discípulo de Mises. Y como él no lo había hecho, entonces Senhoff se sentía en deuda con el maestro Mises, para ponerlo de alguna forma, y ahí le acepta fue en una cena en la casa de Senhoff, me contó, por lo que él me contó en su momento, ¿no? Y bueno, eso fue algo, digamos, obviamente se la aprobaron, pero le exigió que tenía que venir impresa de tal manera. Así que se compró la primera computadora Commodore, que era un mamotreto. Yo no sé si ustedes la vieron alguna vez. ¿Vos la viste, Martín? ¿Te acordás? Sí, y yo me acuerdo que esa es otra cosa que hemos aprendido, porque él se compraba eso y estaba al tanto de lo último en la tecnología, que en ese momento eran ese tipo de computadoras. Sí. Yo me acuerdo de haber aprendido varias cosas ahí, de cómo conseguir información, etc. Sí, Charlie vivía. ¿Cómo? Antes de que existiera, ya nos olvidamos de todo eso, ¿no? Pero antes que existiera la World Wide Web, existiera la web, uno se manejaba poniendo algunas palabras en el cursor, ahí de la compu, y después te venía una respuesta. Era como que ibas abriendo distintos archivos y de pronto te pasabas media hora para llegar a encontrar el archivo que querías. Y bueno, ese tipo de cosas Charlie las sabía muy bien y creo que nos enseñó a muchos. Después Bueno, después vino la web y chao, era todo ya mucho, mucho más fácil. Sí, pero primero te acordás que era el dial-up y toda la historia, ¿no? O sea, no. Pero bueno, digamos que también ahí fue un avanzado, porque fue el que primero se puso a trabajar, bueno, no sé si el primero en la Argentina, vamos a ser claro, tampoco voy a exagerar, ¿no? Pero fue uno de los primeros en ponerse a trabajar con la computadora y a escribir trabajos en la computadora para después mandarlo, porque ni siquiera, no sé si había fax en esa época, mira, no sé, el año 82, debería estar recién apareciendo el fax por ahí, o cosas por el estilo. Pero no creo que... Seguro que había, seguro que no había. creo que Senhoff le haya aceptado que le mandase por fax el laburo, porque es un trabajo bastante grande. Es más, creo que ese trabajo está publicado en Libertas, si mal no recuerdo, me parece. Esa fue su experiencia con el doctorado con Senhoff, ¿no? En Grove City College. Así es. También tuvo otro gran trabajo intelectual con respecto a la hora de la crisis del año 30, ¿no? De los años 30. Roberto, ¿puede ser? Sí, él publica un trabajo. Yo después traté de profundizarlo un poco más ese trabajo, porque él en realidad lo que hace es explicar por qué se genera la crisis del 30 y da un primer paso sobre la resolución de la crisis del 30, que es cuando la Corte Suprema de Justicia le pone un límite a Roosevelt. Yo después avancé sobre eso, obviamente queda mucho por avanzar. Con Alejandro Gómez hicimos algún seminario en UCEMA, ¿te acordás, Alejandro? Obviamente sí. Yo no soy historiador, ¿no? Pero es un contexto que hay que profundizar bastante. Pero él le da un giro al tema de por qué se produce la crisis del 30 y muestra con datos cómo la misma Reserva Federal va generando burbujas de crecimiento y de decrecimiento, y las va pinchando, en fin. Yo creo que él tiene publicados los trabajos que me parecen más relevantes, son el de la crisis del 30, el de las matemáticas en la economía,
Yo me acuerdo que nos juntábamos en SEADE con gente de UCEMA y se debatía con Roque Fernández y Osvaldo Esquenone y Charlie, debatían sobre si se podía usar o no las matemáticas, se peleaban y después íbamos a comer todos juntos y era una cosa de suma amistad. Eran esos tipos de debates así que interesantes. El de la matemática en la economía, él sistematiza bastante el tema de la escuela austríaca en la economía. No sé, Martín, vos también hiciste una presentación que el otro día la vi y está basado un poco en eso, ¿no? Sí, hay un artículo de él sobre los orígenes de la escuela austríaca que yo todavía lo uso en la UBA como primer texto que leen los alumnos cuando comienza la materia. Sí. Y después desarrolla bastante algo que es sistematiza el concepto de teoría del valor, que creo que también está publicado en Libertas. Son esos 4 temas que yo recuerdo de él, pero después cuando te sentabas, íbamos a veranear siempre a Pinamar juntos, a la noche nos sentábamos ahí en el, ¿cómo se llama? En el centro comercial de Pinamar, siempre a tomar café, y empezábamos a divagar, y, ¿viste cuando se ponía a divagar, Charlie? Empezaba a preguntar a los chicos, ¿por qué una mosca vuela dentro de un tren o de un avión y no choca contra las paredes? Con esos debates, ¿viste? Estábamos media hora discutiendo ese tipo de cosas con él, ¿no? Y después, sobre el calentamiento global, empezó a cuestionarlo él en su momento. En fin, qué sé yo, infinidad de cosas para contar. Sí, hay una cosa que me dejó encargada, es que cada vez que juegue San Lorenzo y pierda, le tengo que mandar un mail o un WhatsApp a Alejandro Gómez y joderlo, y molestarlo, y hostigarlo. Este año no pudiste porque perdieron, pero bueno, el año que viene. No, pero es cuando pierdan, no importa. Cuando pierdan, entonces manda toda la semana. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué pueden decir respecto a la foto de Juan Carlos con Hayek en ese encuentro? ¿Qué pueden decir de ese encuentro? La Mont Pelerin Society, si me lo recuerdo. Sí, ¿No, yo no sé dónde fue ese, la verdad. Sí, fue en Alemania. Creo que fue la primera reunión que va a Charlie a la Mont Pelerin Society. Él tiene 2 fotos, creo, si yo mal no recuerdo, con Hayek, pero una que está en un barco, creo, o no sé si es un barco o es al lado de un río. Y eso fue en Alemania, ha sido década del 80, obviamente, y él me contó algo de lo que había estado hablando con Hayek, pero realmente ahora no recuerdo. Son tantas las cosas que hablé con Charlie en mi vida que se hace difícil recordar todas las cuestiones, ¿no? Porque una cosa, ahí Roberto te interrumpo, sí. Que era una de las características. Él no te venía a decir, yo estuve con Hayek, yo estuve con yo estuve con el otro. O sea que si no aparecía la foto, vos no te enterabas. Y además esta otra cuestión que para los que estamos hoy es normal, que en los años 80, ¿viste? Vos te cruzabas con alguien, ¿quién andaba con la cámara de foto en la mano para sacarse la foto, después revelarla, etcétera, ¿no? O sea, se pudo haber cruzado seguramente con muchas personalidades, eventualmente sacarse la foto. Él nunca te iba a decir, yo lo conocía a yo lo conocía al otro, y aún hoy si la tuviera, tampoco subía la foto, ¿no? Y eventualmente hasta me arriesgo a especular con que no le gustaría que nosotros estemos acá diciendo todo lo que estamos diciendo, ¿viste? Sí, es verdad, era muy humilde y sencillo y odiaba el autobombo, ¿no? El automarketing, con lo cual, si no hubiera la foto no nos enteraríamos, pero con la foto en la mano, si no se lo preguntabas, él tampoco te lo hubiera contado. No, en esas cosas él era más reservado. Por ahí me las contaba a mí cuando, viste, venía de viaje y íbamos a comer. Sí, estuve con Hayek, porque obviamente, bueno, es algo que contás con afines, pero no estás divulgando. Es más, la cuenta de Twitter, él tiene una cuenta en Twitter. Se la abrimos un 24 de diciembre a la noche, creo que fue el año anterior que falleciera. Creo que debe haber sido en el 2014, hay que fijarse. Con Nicolás, ¿no? Entonces decía, ¿y para qué quieren Twitter?
Entonces, bueno, acá ponés, entonces le abrimos la cuenta. Dice, ¿y ahora qué hago? Dice, ya, no tenía ningún interés en ese tipo. Creo que si él estuviese en las redes sociales, no sé si estaría activo en las redes sociales, te digo con toda sinceridad. Sería una cosa así tipo Martín Krause, sería una cosa, un estilo Martín Krause que tiene la cuenta, que no sé por qué la tiene, y Alejandro Gómez, no, es un poco más activo ahora. Martín, te estoy tirando algún palo para que reacciones. ¿No? Tampoco iba a tu programa de televisión en su momento. No, vino muy pocas veces, no quiso, él no quería hablar de la coyuntura, él le gustaba hablar más sobre otros temas, educación, ese tipo de cosas. Y algunas veces que ha venido, conseguí que viniera, pero para que hablase del tema de educación, que solíamos hacerlo en el programa. Ya no cuando estaba en el CBN, ¿te acordás que empezamos allá con ese lado? En el año 97 estoy hablando. Ya cuando tenía el programa semanal, yo había incorporado una columna de educación. No sé si la teníamos en CBN, vos te debes acordar. Creo que teníamos esa columna. Cuando tenías el programa diario no estaba esa columna, fue después, me parece. No, ni siquiera en la radio salió Charlie. No, una sola vez vino a la radio para contar cuando empezaba a lanzar Corporate Training, ¿te acordás? Sí. No sé si vos estabas ese día. No, pero no era un tipo que le... ¿Eh? No, te estaba diciendo que en ese momento no estaba. Con vos, bueno, con la radio en ese momento. Me acompañaba en ese momento, bueno, estaba Alejandro Gómez y estaba Adrián Guizarri y vino él, Margarita Molteni también participaba en el programa de radio, y vino él y empezó a contar el lanzamiento de Corporate Training y de lo que era Internet en general y de cómo se estaban desarrollando, era en la época de las .web, o .com, perdón. Así que, pero no era un tipo que se enamorase de los medios, no era muy participativo. Sí, ahí Fernando Solanet aclara, es verdad, era muy activo en Facebook, pero esto yo lo viví con él, era enemigo de Facebook hasta que un día se enamoró de Facebook. En el intermedio, la anécdota es la siguiente, habíamos contratado en la empresa a esta gente que te asesora en marketing digital, nos habían instruido para abrir nuestros perfiles en Facebook y hacer cosas para la empresa desde nuestros perfiles de Facebook. Entonces él dijo, ok, lo voy a abrir. Bueno, tu Facebook, tu perfil lo va a manejar fulanita. Y él dijo, no, mi perfil no lo maneja nadie, lo manejo yo. Y le agarró el gustito y a partir de ahí empezó a martirizar a todo el mundo con su Facebook. Y estaba muy activo, es verdad. Tiene razón Fernando. Bueno, muy activo para lo que podemos considerar activo de Charlie en eso. Totalmente de acuerdo, pero más activo de lo que vos te imaginás ahora mismo. Es cierto. No al nivel de los jóvenes de hoy de 20, ¿sí? Lo que podríamos hacer nosotros con nuestras edades, todos de 50 por arriba, digamos. No es un influencer como Martín Krause. Por ejemplo. Sí. Bueno, les quiero comentar que también está con nosotros compartiendo gratamente Guillermo Coberton. Les quiero pedir que haga uso de la palabra unos minutitos porque ya estamos cerrando. Guillermo. Es un segundo nada más, ya que preguntaron de esa reunión de la Montpellier con Hayek. A mí me contó una anécdota muy divertida. Yo no sé si era la segunda o tercera vez que íbamos a Guatemala y me presentan a un señor que vestía de traje azul, camisa blanca, muy sobriamente, un hombre muy grande y hablaba muy trabado. Y entonces, bueno, me dice Charlie, prestale mucha atención. Le digo, no sé quién es. Y me dice, es Joseph Kekaisen. Mirá lo que me pasó una vez. Fui a una reunión de la Montpellier en Alemania y me asignaron de compañero a este señor. Y yo no tenía ni idea quién era, porque nadie me conocía a mí tampoco, decía Charlie. Yo acababa de llegar. Y
le pregunto, ¿y usted cómo es que llega acá a la Mont Pelerin? Y Joseph lo miró y le dijo, yo fui alumno de Ludwig von Mises. Dice, yo no lo podía creer, me decía Charlie. Tenía alguien que había estudiado con von Mises conmigo. Y bueno, de ahí me hice muy amigo de Kekaisen también, ¿no? Pero ese recuerdo él lo mantenía y por eso tenía tan buena relación con Kekaisen, ¿no? Después cuando falleció, me acuerdo que escribimos un libro en homenaje, pero otro de los personajes increíbles que te hacía conocer Charlie. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar el evento. ¿Les parece? Les invito a los 3 expositores a hacer un cierre de 1 minutito y como a modo de conclusión. Comenzamos con Martín. Bueno, solo ya que estábamos recordando el humor de Charlie, y ya que está Roberto acá, el humor de Charlie era típicamente así. Yo iba y le decía, bueno, estuve con Roberto y Roberto me dijo eso. ¿Y qué diría Charlie ahí? Ese no sabe nada. Y nosotros ya sabíamos que era, como creo que dijo Wells, como que era un mensaje cariñoso, pero en todo momento te iba a decir, ese no sabe nada, no sirve para nada. Pero era divertido, muy divertido. Gracias por... Gracias, Martín. Alejandro. Bueno, sí, solamente señalar que era una clara demostración de que se puede enseñar, se puede aprender y divertirse al mismo tiempo, ¿no? Yo fui alumno de él en mediados de los 80 y las clases no tenían por qué ser aburridas, y no ser aburridas no significaba que no tuvieran rigor académico. O sea, juntaba las dos cosas, y eso es algo que también es interesante. O sea, no se necesita ser solemne para enseñar y no se necesita ser solemne para saber, y Charlie era las dos cosas. Wenceslao. Sí, yo quizá cerrar con algo que creo que mencioné antes. Él fue un experto en la virtualidad, ya lo sabemos, pero lo que nos enseñó fue que las plataformas pueden cambiar, la tecnología va a evolucionar, todo se va a hacer más simple, más complejo. Lo que importa es el factor humano y el equipo de trabajo, el claustro docente, y por eso la importancia de formar equipo, educarse, enseñar y ser docente, ¿sí? Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La Fundación Club de la Libertad reconoce, agradece el esfuerzo, tiempo y participación tanto a Martín como a Alejandro como a Wenceslao. Y también, dicho sea de paso, los invitamos al próximo homenaje, que va a ser el próximo sábado 30 de octubre en este mismo horario, en donde el conversatorio va a versar sobre John Adams. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.